Buenos días, mi nombre es Ruimir y junto a mi compañero Luis le vamos a hablar de los algoritmos Minimax. Nos han preguntado, ¿cómo puede una computadora aprender a jugar como un ser humano o incluso superarlo? Bueno, hoy les vamos a mostrar uno de los algoritmos más fascinantes de la inteligencia artificial, nacido entre los primeros estudios de la teoría de juegos. Este método ha enseñado a las máquinas a tomar decisiones inteligentes desde los años 1940. Minimax se aplica en un juego de tableros como ajedrez, damas o el clásico 3 de rayas, que es ideal para explicar sus fundamentos. Historia de origen de Minimax. Bueno, Minimax surgió de la mano de matemáticos como John von Neumann, así siempre se pronuncia, uno de los padres de la teoría de juegos en 1928. ¿Cuál era su idea central? Bueno, un juego de dos personas con información completa. Un jugador debe elegir la jugada que maximiza su ganancia mínima esperada. Décadas más tarde, esto se volvió el principio que se incorporó a la inteligencia artificial, específicamente en los años 1950 y 1960, cuando se empezaron a crear los primeros programas de ajedrez de laboratorios de investigación. Desde ese entonces, Minimax ha sido una base para construir algoritmos más complejos, incluyendo los que se usan hoy en motores de ajedrez como Stockfish y AlphaZero, o AlphaZero, como se pronuncia. Fundamentos de la solución de problemas en inteligencia artificial. Resolver un problema en inteligencia artificial requiere remodelarlo con 4 componentes clave, que son estado inicial, estado final, que sería nuestra meta, reglas de juego y estrategia de búsqueda. Nuestro estado inicial sabemos que es el tablero vacío. El estado final, cuando se cumpla la primera línea que conecta 3 fichas. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Colocar entre X u ceros. Estrategia de búsqueda, bueno, va a ser nuestro algoritmo Minimax. Y si organizamos los conceptos, el mapa conceptual sería inteligencia artificial, juegos, lleva búsqueda, lleva heurística, lleva Minimax. ¿Qué es Minimax? Bueno, Minimax es un algoritmo de decisión utilizado en juegos de 2 jugadores con información completa. ¿Qué quiere decir esto? Donde ambos jugadores conocen el estado completo en todo momento. El objetivo del algoritmo es maximizar la ganancia mínima posible, asumiendo que el oponente jugará de la forma más óptima que él pueda. Es ampliamente usado en inteligencia artificial para juegos como 3 en rayas, que también es conocido como Tic-Tac-Toe, o aquí en Venezuela también conocido como La Bruja, ajedrez, damas, entre otros. ¿Cuál es su esquema de funcionamiento? El algoritmo explora todas las posibles jugadas futuras construyendo un árbol de decisiones, donde los nodos max, bueno, representan las jugadas del jugador IA que quiere maximizar su puntaje, en este caso la computadora. Los nodos min, que representan las jugadas del oponente, que quiere minimizar el puntaje del IA, que seríamos nosotros. Y las hojas del árbol representan los estados finales del juego, que solamente nos pueden arrojar 3 resultados: victoria, empate o derrota. Y se asignan valores numéricos a cada uno. Por ejemplo, victoria de la inteligencia artificial nos da 10 puntos a la computadora. La derrota de la inteligencia artificial son menos 10 puntos a la computadora. Y el empate es un estado neutral, donde no le da ni le quita puntos. ¿Cuál es la explicación paso a paso? Bueno, una simulación de jugadas. El algoritmo simula todas las posibles jugadas del estado actual del tablero. La recursividad. En cada nivel del árbol, el algoritmo se llama a sí mismo con la jugada siguiente. Y si es el turno del max, busca la jugada con mayor puntaje posible. Si es el turno del min, busca el menor puntaje posible. La evaluación terminal. Cuando se llega a un estado final del juego, que sea victoria, derrota o empate, se devuelve un valor numérico. Backtracking. Bueno, el backtracking es luego cuando se deshace la jugada simulada y se evalúa otra, hasta explorar todas las opciones que él va conociendo, él va estudiando. Y la selección óptima. Al terminar el análisis, el algoritmo elige la jugada que conduce al mejor resultado posible, asumiendo que el oponente siempre jugará perfectamente. Ok, y ahora a continuación un video que va a reproducir un pequeño código que armamos para hacer un ejemplo de Minimax, o bueno, como una inteligencia artificial en C++, para un juego de Tic-Tac-Toe artesanal que solo símbolos, pero sirve para el ejemplo, como podemos ver a continuación. Empezamos con una interfaz simple y aquí en este momento, como pueden apreciar, hicimos que el juego tenga 2 dificultades. La difícil sería IA con la Minimax y en fácil sería IA aleatoria, que bueno, estamos trabajando solo Minimax, pero nunca está de más tener las 2 opciones para poder estudiar en el código. Entonces, bueno, elegimos la difícil y aquí empezamos a jugar con la inteligencia artificial. Como se puede apreciar, las veces que jugamos mi compañero y yo, se nos hizo imposible ganarle, de verdad se nos hizo imposible. Hicimos muchos intentos y lo más que pudimos llegar fue a empate, porque ella siempre va 2 pasos adelante de uno. Bueno, y ahora voy a explicar cómo funciona Minimax en C++, ya que tenemos las líneas de código aquí en pantalla, cómo sería paso a paso.
Primero, en las entradas y parámetros recibimos el tablero, que es un vector que representa el estado actual del juego, con cada casilla marcada como vacía, o con la ficha del jugador o de la inteligencia artificial. También tenemos la profundidad, que nos indica cuántos movimientos llevamos desde el inicio, y un valor booleano llamado maximizando, que nos dice si estamos calculando para el turno de la inteligencia artificial o para el turno del jugador humano. Luego la función evalúa si el juego ya terminó, llamando a check ganador para revisar si alguien ya ganó o si hubo un empate. Si la inteligencia artificial ya ganó, la función devuelve un puntaje positivo, 10 menos la profundidad, premiando ganar rápido. Si el que ganó fue el jugador, pues devuelve un puntaje negativo, la profundidad menos 10, penalizando perder rápido. Y si hay un empate, se devuelve a 0. Si el juego no ha terminado, el algoritmo continúa con la recursividad, que es el corazón del Minimax. Aquí es donde simulamos todos los movimientos posibles. Si es el turno de la inteligencia artificial, que es el jugador que quiere maximizar el puntaje, la función inicializa en un valor llamado mejor mob, con el mínimo entero posible para asegurarse de encontrar un valor mayor. Luego revisa cada casillero del tablero y si esta está vacía, hace una jugada temporal colocando la ficha de inteligencia artificial. Después se llama a sí misma recursivamente, pero esta vez cambiando el turno para el jugador humano y aumentando la profundidad en 1. Finalmente deshace el movimiento para mantener el tablero intacto y actualiza mejor mob con el mayor puntaje que haya encontrado. Si es el turno del jugador humano, que busca minimizar el puntaje de la IA, obviamente, el proceso es similar, pero al contrario. Se inicializa mejor mob con el el valor máximo entero y se prueban los movimientos del jugador. Esto llama recursivamente cambiando el turno de la inteligencia artificial y se deshacen los movimientos y se actualiza mejor mob con el menor puntaje. Y al final de la función devuelve el mejor puntaje posible para el jugador que tenga el turno, simulando que ambos juegan de manera óptima. Árboles de decisiones max y min. Podemos imaginarnos un árbol como el que está en pantalla. Ahora vamos a imaginar cómo funciona Minimax con un árbol de decisiones sencillo. En la parte superior está el nodo inteligencia artificial, que está aquí como IA, que es el jugador que busca maximizar su puntuación. Este nodo representa el turno de la inteligencia artificial para elegir su mejor jugada. Desde el nodo salen dos ramas representando las posibles jugadas del jugador humano, que seríamos nosotros. Los nodos etiquetados como H, que soy humano, estos nodos son los que intentan minimizar la puntuación de la inteligencia artificial, buscando la jugada que menos le convenga a la máquina. Cada uno de estos nodos del humano a su vez tienen dos ramas que representan otra vez a las siguientes jugadas de la inteligencia artificial, que serían sus siguientes posibles jugadas. Así los niveles de árbol se alteran. En los niveles de la IA Max, el algoritmo busca la jugada con mayor puntaje posible, como ya expliqué anteriormente, y bueno, el jugador humano Min siempre va a buscar el menor puntaje posible para la inteligencia artificial. Este proceso continúa expandiéndose, simulando todas las jugadas posibles hacia adelante, hasta llegar a los estados finales, que serían victoria, derrota o empate. Entonces el algoritmo evalúa estos tres estados y retrocede, eligiendo las mejores decisiones en cada nivel según el nivel de quien juega. Minimax es poderoso pero lento. Si cada jugada tiene 9 opciones, 8, 7 y así, el árbol crecerá muy rápido. Aquí entra la mejora poda alfa beta. Con esto evitamos explorar ramas innecesarias y en consecuencia aceleramos el proceso de decisión sin alterar el resultado final. La idea es muy sencilla. Si sabemos que una rama no puede producir el mejor resultado que una rama previamente explorada, simplemente la descartamos. Podemos dejar de evaluarla por completo. Tenemos un cuadro comparativo entre Minimax básico y Minimax con poda alfa beta. En el caso de Minimax con poda alfa beta vemos que en cuestión de velocidad más rápido evalúa solo las ramas necesarias y el resultado final es el mismo que Minimax básico y está pensado para juegos más grandes como el ajedrez. El Minimax básico pues es más lento, evalúa todas las ramas aunque no sea necesario, el resultado final es igual y es pensado para juegos más pequeños, como por ejemplo Tic-Tac-Toe. Consideramos un tablero en el que la computadora está jugando con círculos, debe decidir su próximo movimiento. Y es su turno, obviamente. Las opciones disponibles son la casilla 1-1 y la 2-2. Usando Minimax se simulan ambas posibilidades y se evalúa lo que podrá responder el jugador en cada caso. Luego se comparan los resultados y se elige el movimiento que minimice el riesgo de perder. Si no puede ganar, buscará empatar. Si detecta una amenaza, la bloquea. Si tiene oportunidad de ganar, pues lo hará obviamente y jugará la ofensiva. Tenemos la función encontrar mejor movimiento o abreviada como encontrar mejor movimiento, mejor mob, digo. Recibimos como parámetro el vector tablero, representa el estado actual del juego. Luego creamos la variable entera mejor valor para almacenar la mejor puntuación posible encontrada hasta el momento y otra variable entera llamada mejor movimiento para registrar la posición de esa jugada.
Ok, recorremos todas las posiciones del tablero. Si encontramos una casilla vacía, simulamos colocar la ficha de la inteligencia artificial en ella. Después llamamos a la función minimax con los parámetros correspondientes, el tablero, la profundidad, indicar el turno del oponente y evaluamos esa jugada para luego restaurar la casilla a la vacía y si la jugada es mejor que la mejor registrada, actualizamos mejor valor y mejor movimiento. La función devuelve mejor movimiento que es la posición óptima calculada. Esta función recorre todas las casillas vacías, llama a minimax para calcular el valor de cada jugada y finalmente guarda y vuelve a la mejor opción. Este proceso garantiza que la computadora siempre tome la decisión más estratégica posible dentro de las reglas y objetivos del juego. Y bueno, para concluir, Minimax no solo sirve para juegos simples como Tic-Tac-Toe, se ha utilizado en juegos complejos como el ajedrez y en estrategias de inteligencia artificial general, aunque hoy existen técnicas mucho más complejas como el aprendizaje profundo, la lógica de piensa que el otro también piensa, pues sigue siendo clave en la toma de decisiones estratégicas. La máquina no adivina, calcula basándose en un análisis exhaustivo de las posibilidades y datos.